estimados estudiantes, el día de hoy pues vamos a complementar, como usted observa en la sección de la pantalla, está enviado todos estos elementos que usted tiene que completarlos. A continuación voy a proceder con lo que viene a ser la clase de hoy día como está programado y vamos a ver acerca de los movimientos de las plantas. Este tipo de movimientos nosotros también tenemos en las diapositivas de hormonas vegetales, pero voy a tomar como base el documento de Santillana. Entonces, inicio. Nosotros aquí tenemos lo que es el texto de Santillana directamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de movimiento de los seres vivos, hablamos específicamente de un tipo de movimiento que se relaciona, ya sea cuando actúa o está influenciado directamente con la luz, la gravedad, u otros tipos de elementos que pueden estar afectando para generar un movimiento en ellos, puesto que también puede ser cuando nosotros nos acercamos a la sección de la misma, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí un cuadro conceptual respectivamente a ella, que se ve tanto en octavo y en la sección de segundo de bachillerato que le corresponde. Entonces nosotros tenemos movimiento de la misma, y aquí tenemos lo que corresponde a las tres divisiones de la misma. Movimientos que hablamos que son tropismos, taxismos y el último que viene a ser nasties. Hablamos de tropismos cuando nos referimos al desplazamiento que realizan las plantas en respuesta a los estímulos. Estos tropismos se van a dividir en los que nosotros tenemos a continuación. Tenemos fototropismos, geotropismos, quimiotropismos, tigmotropismos, escotropismos e hidrotropismos. Hablamos de fototropismos cuando éstas son influenciadas directamente hacia la luz. Por eso foto significa luz y tropismo movimiento, movimiento hacia la luz. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos tanto fototropismos positivos y fototropismos negativos. Fototropismo positivo cuando éstas realizan el tipo de movimiento de las hojas hacia la luz. Y negativo hablamos cuando las raíces son influidas y van su transcurso movimiento hacia la tierra. Hablamos de geotropismo cuando los movimientos están influenciados directamente con la gravedad y es similar a un fototropismo negativo. En geotropismo positivo corresponde a la gravedad y como es directamente gravedad a la Tierra, pues las raíces se dirigen a la sección de la Tierra buscando lo que es el alimento. Seguimos con lo que es quimiotropismo y en quimiotropismo nosotros vamos a tener un estímulo a sustancias químicas que van a ser detectadas directamente por la planta en base a sustancias que se encuentran diluidas o en forma de sales minerales en la sección del sustrato de la tierra. ¿Sí? De esta manera pues se dirigen a la sección de la humedad y nutrientes. Hablamos de un tigmotropismo cuando directamente se genera un estímulo en contacto. Este puede acercarse usted directamente a tocarlos y hablamos también cuando se alimentan un tipo de plantas como vienen a ser las carnívoras, en donde cuando genera un tipo de movimiento mediante secuencias, va a tener un tipo de apertura para poder delimitar si es que es una alarma o directamente o una falsa alarma. Si es que es una alarma en el tercer tipo de enlace o tercer tipo de estímulo, se va a generar un tigmotropismo para poder generar la alimentación correspondiente. Hablamos de un escotropismo cuando existe un movimiento de que crece bajo estímulos de la oscuridad, como usted lo puede observar. Entonces,
Cuando es un escotropismo, hay plantas, hay orquídeas, hay diferentes tipos de flores que crecen y se desarrollan únicamente en presencia de la oscuridad o a su vez también en presencia de la luz que desprende por el reflejo de la luna. ¿Sí? Aquí tenemos sandías y calabazas como tal. Hablamos de hidrotropismo, que es el movimiento de las plantas bajo el estímulo de la humedad. Ejemplo, las raíces que buscan el agua. Nosotros tenemos un claro ejemplo específicamente de plantas que se encuentran en secciones sumamente en secciones termófilas, como vienen a ser los cactus, que se encuentran en temperaturas sumamente altas y que ellos buscan o sus raíces están sumamente tan profundas para buscar este tipo de suplemento vital. Seguimos con lo que son taxismos, que es la otra subfamilia, y que hablamos que taxismos corresponde al movimiento orientado de un ser vivo frente a un estímulo. ¿Qué estímulo nosotros tenemos en taxismos? Tenemos fototaxia. Nuevamente viene a ser foto, que es la luz, y taxia, el movimiento. Se desplaza hacia en contra de la luz. Perdón, a encontrar la luz directamente. Como vienen a ser, nosotros hablamos específicamente, cuando hablamos de taxismos, hablamos de animales. Pese a ello, nosotros también podemos determinar que existen plantas, pero cuando nosotros hablamos de plantas, estamos hablando de fototropismo. Recuerde, por favor, no confundir. Entonces, hablamos de taxismos cuando son casi en su mayor porcentaje que son más influenciados en animales. Entonces, como usted observa, fototaxi, que se va los animales directamente a la luz, y aquí tenemos el ejemplo sumamente notorio cuando los mosquitos, mariposas, polillos o cualquier insecto, cuando nosotros prendemos la luz, se van directamente a ella. Son atraídas o influenciadas directamente por la luz eléctrica. Pasamos con quimiotaxia, y este puede estar determinado tanto en animales y poco en las plantas. Hablamos de movimientos químicos cuando nosotros en el medio natural, en algunas plantas sueltan sus diferentes tipos de hormonas, como habíamos hablado, para poder comunicarse o enlazarse y determinar qué tipo de animal está generando este tipo de ataque. Pero no únicamente, como les había mencionado, funciona en las plantas, sino también en los animales. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros tenemos un tipo de microorganismo ingresando en el sistema inmunológico, estas van a ser activados mediante un tipo de feromonas que son desprendidos directamente por los macrófilos y los leucocitos. Estos leucocitos van a viajar y van a desprenderse por todo el sistema linfático para poder accionar a cada uno de los ganglios linfáticos, para de esta manera pues generar cada una de las defensas de nuestro cuerpo. Seguimos con el tercer grupo y hablamos de lo que viene a ser nastias. ¿Qué es nastias? Específicamente vienen a ser los movimientos de algunos organismos, especialmente vegetales, frente a un estímulo. ¿Qué tipo de estímulo? Si es que nosotros tocamos un tipo de planta y hablamos lo que es aptonastia, que es el movimiento orientación de algunos órganos vegetales al ser estimulados por el contacto de ciertas zonas. Por ejemplo, como usted observa, los zarcillos. Los zarcillos, esas estructuras como tipo enredaderas que tiene la sección del frejol y se va enredando para poder seguir trepando y alcanzar o verificar que les llegue la luz solar. En algunos casos, algunas plantas efectivamente necesitan eh, una altura sumamente más apropiada para generar el proceso de fotosíntesis, y por eso hablamos de una aptonastia, que necesitan un mecanismo, un zarcillo, como fuesen sus manos para poder prolongarse y alcanzar la altura necesaria y generar el proceso de fotosíntesis.
hablamos de la misma que es una sismonastia. Como su nombre lo dice, es de acuerdo a los movimientos. Movimientos que efectivamente se generan directamente con taxismo. Sismonastias y taxismos van de la mano, puesto de que cada uno de ellos, mediante un tipo de estímulo, movimiento, contracción, eh, que se produzcan ellas, es directamente para que pueda alimentarse y contraerse para poder capturar a su presa. Hasta ahí tenemos lo que corresponde a movimientos de los seres vivos. Proseguimos con el siguiente punto. Le estoy dando a conocer cada secuencia de cómo está estructurado. Hemos hablado de movimientos. Prosigo con lo que es excreción de la planta. Para ello voy a utilizar directamente lo que viene a ser el libro digital del Ministerio de Educación. Tenemos aquí la excreción de los vegetales. Hemos hablado en clase de diferentes tipos de excreciones, desde el más básico que viene a ser el proceso de eliminación gaseosa, cuando nosotros hablamos de la eliminación del dióxido de carbono, cuando la planta realiza efectivamente un tipo de respiración igual que los seres humanos, igual que los animales en la noche. ¿Sí? Entonces a eso se denomina fase oscura, en donde se elimina directamente dióxido de carbono y la planta cambia a poder extraer o respirar, en otras palabras, oxígeno. Mientras que la fase lumínica, en cambio, realiza el proceso que usted comúnmente lo sabe, que extrae o utiliza el dióxido de carbono para eliminar o producir oxígeno. Cabe recalcar que nosotros de igual manera hemos hablado de estomas y los estomas directamente intervienen en el intercambio gaseoso y únicamente como usted ya lo tiene, se abren efectivamente para poder realizar el proceso de intercambio gaseoso, ya sea en la noche o en el día, para poder extraer estos gases como tal. Sí, pero adicionalmente realizan otros procesos, no únicamente como se menciona o como conocemos normalmente. Hablamos que también realizan un proceso de excreción, por ejemplo, como observamos en pantalla, en donde son eliminados efectivamente pequeñas cantidades de agua. ¿Sí? Por donde eliminan estas pequeñas cantidades de agua por medio de sus estomas, eliminando el exceso que ya no necesitan y por ende motiva pues se produce el tipo de evaporación que se genera en las mañanas. Este tipo de elementos van generando un pequeño desprendimiento de bolsas. Estas bolsitas son elementos sumamente cítricos dependiendo del tipo de taxonomía o el tipo de planta para poder generar este tipo de excreción. ¿Sí? Por lo general, este proceso está sumamente ligado al ciclo de nitrificación, que usted ya lo sabrá. Aquí tenemos y observamos cómo transpira la planta. Si es que usted ha observado y ha sido un poco observador directamente, cuando nosotros colocamos una funda en la sección dentro de la planta o en los invernaderos, vamos a observar que existe un incremento de temperatura e incluso comienzan a empaparse las secciones de los plásticos porque está generando la eliminación de la misma, que viene a ser dióxido de carbono y formación de oxígeno. Recordemos que de igual manera que tanto la formación de oxígeno y formación de dióxido de carbono y a su vez la respiración que genera por medio del ciclo de Calvin, que genera efectivamente, va a haber proceso de eliminación de agua. A eso se denomina transpiración como tal, en donde se encuentran o los participantes más importantes vienen a ser los estomas. ¿Sí? Dentro de la misma nosotros mencionamos que este proceso de respiración
o transpiración celular que realiza la planta, realiza un proceso de acción de concentración en donde capta cada uno de los nutrientes en la sección de sus hojas por medio de sus cloroplastos y por medio de sus tilacoloides que habíamos hablado. Este tipo permite regular la temperatura osmiótica del cuerpo de la planta. De esta manera únicamente se consume lo necesario y lo que no necesita o el exceso que fue absorbido durante el proceso de, de extracción de los pelos absorbentes, se va a generar este tipo de eliminación constante por medio de la transpiración. Adicionalmente, nosotros podemos determinar que también tenemos otro tipo de estructura, otro tipo de acción, que viene a ser la gutación, que es la eliminación por medio de gotas de estructuras que pueden ser agua o secreciones a nivel estructural que pueden ser tóxicas o toxinas o a su vez también pueden ser azucaradas. Pasamos a una pequeña sección en donde se menciona que este tipo de eliminación es muy importante para poder generar los gases de efecto invernadero. Recordemos que los gases de efecto invernadero son muy importantes para tener el equilibrio de temperatura en la sección de la Tierra, pero el exceso de la misma va a formar otro tipo que viene a ser el calentamiento global. ¿Sí? Recuerden, es muy diferente lo que viene a ser gases de efecto invernadero y calentamiento global que genera efectivamente el hombre. ¿Sí? Este tipo de elementos hablamos de que existen secciones de humedales atmosféricos que son sumamente elevadas y que en las secciones de plantas acuíferas van a generar un tipo de similitud de incremento de temperatura como tal. Para ello, este tipo de plantas utilizan sustancias eh, nitrogenadas para poder eliminar el exceso que tiene como tal. Para ello se elimina el agua y se efectúa por diferentes tipos de secuencias. A continuación, usted observa un plano o una secuencia como tal. Esto, por favor, tome en cuenta, aparte de lo que le estoy dando, más conocimiento o extensión de la misma, copie lo que se encuentra en este momento. ¿Sí? Eh, Cabe recalcar que los movimientos de los seres vivos tienen que estar colocados con imágenes representativas de cada una de ellas. Entonces, sigo con el mismo esquema. Este tipo de excreción hablamos de sustancias nitrogenadas. Y este tipo de sustancias nitrogenadas se dividen en antatoína. ¿Qué es la antatoína? Es directamente la eliminación por medio de los tallos y las raíces, exceso de proteínas que son directamente extraídas por la sección de qué? De la planta. Recordemos que nosotros tenemos en la sección de la tierra diferentes tipos, cuerpos en descomposición, desde lo más pequeño que puede ser una hormiga hasta la sección macro que puede ser elementos herbívoros o carnívoros como tal. Hablamos otro elemento que viene a ser como sustancia nitrogenoide, que es la arginina. Esta arginina conforme se transformará en las secciones de lo que es la glutamanina y la asparagina. Estos almacenarán y serán reconstituidos por medio de la sección de las raíces hasta llegar a un proceso fotosintético en donde únicamente las secciones de las proteínas ayudarán a la formación de los primeros meristemas cuando hablamos a partir del crecimiento de la planta, especialmente lo que es la plúmula y la radícula. Hablamos de otra parte, que viene a ser los alcaloides, que estos alcaloides van a ser elementos que se concentran específicamente en la vacuola de las células vegetales. Dentro de ellas y dependiendo del tipo de clasificación, hablamos de lo que es la cafeína, la nicotina, la cadeína y la morfina como tal.
Como le mencioné, este tipo de suplementos o sustancias nitrogenoides dependen al tipo de taxonomía, dependen al tipo de planta, dependen en dónde se genera el ambiente para poder generar cada una de ellas. No todas las plantas van a generar este tipo de suplementos. Hay algunas, efectivamente, incluso como los hongos también, que son otro tipo de familia que van a generar este tipo de suplemento como tal. Proseguimos. Hay sustancias, en cambio, que no tienen ninguna relación con el proceso nitrogenoide, que hablamos directamente que son estructuras nuevamente que van a producir o no van a ser producidas por lo que viene a ser la raíz, el fruto y el tallo como tal, ¿sí? Pero para ello nosotros vamos a hablar específicamente de elementos como pigmentos, ¿sí? Los pigmentos son denotados directamente ya sea en las hojas, en la sección del tallo, en algas y en el fruto como tal. Habíamos hablado directamente al inicio de la clase presencial que existen diferentes tipos y aquí tenemos los cromatóforos. Estos cromatóforos se diferencian y también se relacionan directamente con algunos animales. Pero cuando nosotros hablamos específicamente de plantas, hablamos de antococianos, ¿sí? Estos antococianos van a generar el tipo de coloración específicamente en la sección de las flores. En cambio, los carotenoides van a ser las coloraciones de algunos tipos de plantas, especialmente hortalizas, pero los carotenoides van a ser específicamente de frutas, eh, al igual que los antocianos, que van a permitir, conjuntamente con las carotenoides, este tipo de pigmentación o maduración como tal, como habíamos visto en tipo de hormonas como son la actina y las giberelines. Seguimos con los terpenos. Los terpenos son muy importantes puesto que desprenden diferentes tipos de hormonas. Este tipo de hormonas van a generar em, olores característicos para poder generar la atracción de algunos insectos y de igual manera de algunas aves. ¿Sí? Estos van a ser sumamente volátiles y van a ser los primeros precursores para poder generar el proceso de dispersión tanto de semillas y a su vez también el proceso de polinización. Seguimos con lo que son las sales. Estas sales van a ser directamente plantas que son de origen terrestre y de origen aéreo. Estas van a formar de acuerdo al tipo de sales minerales que van a determinar como suelos indicadores. ¿Sí? Algunas plantas nos dan a conocer que el suelo o el sustrato es sumamente rico en nitritos, nitratos, sales minerales o a su vez un pH sumamente estable. ¿Quién nos da a conocer directamente que el suelo está sumamente enriquecido? Vienen a ser las conocidas hortensias, como usted puede observar en pantalla. Las hortensias son indicadoras de sustrato o de suelo como tal, puesto de que ellas únicamente toman un color dependiendo el tipo de salinidad que tiene el suelo, que pueden ser únicamente de color blanquecino, verde, rosado, sumamente intenso o claro, hasta incluso viene a ser la sección fucsia o de color azul. Todos estos colores dependen al tipo de salinidad que tiene la tierra. ¿Sí? Seguimos. Nosotros tenemos diferentes tipos de respiración vegetal. Dentro de la respiración vegetal habíamos hablado respectivamente que existen dos tipos. Por eso hablamos de una fase lumínica y una fase oscura, ¿sí? Para generar este tipo de proceso. Para ello hablamos de que son los estomas en clase, en donde efectivamente ingresan directamente por la sección de la membrana plasmática hacia la sección de los cloroplastos y conjuntamente van a realizar el proceso de respiración celular.
¿sí? No voy a alargar más tiempo de lo que hemos estado hablando y aquí observamos lo que son los estomas. Hablamos del ¿cómo es? Ostiolo, que va a estar abierto y cerrado dependiendo del tipo de respiración o dependiendo también el tipo de temperatura en donde se localice el, eh, eh, la planta. Transporte de sustancias vegetales. El transporte de sustancias vegetales, como nosotros ya hemos visto ya tejidos, se efectúan directamente por los vasos conductores. Efectivamente, desde la sección de los pelos absorbentes que son absorbidos directamente por medio de este esquema, llega a la sección de lo que viene a ser el primer vaso conductor, que va a ser el xilema. El xilema va a llevar todo lo que son este tipo de sales minerales que toma el nombre de savia bruta. Al momento que llega a la sección de las herbaduras, de la sección de las hojas, pasa un proceso que se denomina fotosíntesis. Y esta fotosíntesis pasa nuevamente a este proceso, en donde por medio de lo que son em, los, la sección de la luz, vamos a generar un tipo de licuefacción celular. Este tipo de licuefacción celular va a denominarse formar lo que es la glucosa, cuya fórmula, como usted sabe, es 6H12O6. Pasa este proceso, nuevamente llega a la sección de las nervaduras que vienen a ser homólogas a lo que nosotros tenemos, las arterias, venas y capilares, en donde nuevamente de lo que es savia bruta pasó a savia elaborada y se prolonga a lo que es floema, en donde floema es distribuida por medio de cada una de las secciones del cuerpo de la planta para el proceso de crecimiento, incluso floración de la misma, ¿sí? Pero también podemos hablar de dos estructuras principales que vienen a ser las estructuras que son las traqueas y también las traqueidas. Hablamos de las traqueas, que son específicamente estructuras celulares que van a estar relacionadas con las estomas y van a verificar el ciclo de algunos túbulos celulares y que estas van a ser células muertas. Recalquemos que también las traqueidas y las traqueas se encuentran dispuestas en algunos tipos de floras y faunas que son sumamente como manglares y algunas que se encuentran sumamente dispuestas en zonas pantanosas, que al momento de realizar el proceso de absorción de agua van a eliminar por medio de sus traqueas y sus traqueidas exceso de sales en forma de pequeños gránulos, ¿sí? Por eso podemos determinar que este tipo de estructuras son eliminadas y conforme pasa el tiempo van a ser sumamente finas y van a ser células muertas con paredes sumamente disfuncionales. Sí, de esta manera podemos ver estas vías para la eliminación constante. Hasta aquí tenemos la sección de lo que corresponde y lo que hemos visto: excreción de plantas, transporte de sustancias vegetales. Pasamos con tipo de hojas. Existen diferentes tipos de hojas. Los diferentes tipos de hojas se clasifican de acuerdo a lo que viene a ser el limbo, el haz y el en vez, ¿sí? Entonces nosotros tenemos lo que viene a ser la clasificación de hojas dependiendo al tipo de clasificación de hojas sésiles y modificadas. Entonces aquí nosotros tenemos la clasificación de hojas de acuerdo al proceso fotosintético. Existen diferentes tipos de hojas, como usted lo puede observar: hojas según su limbo, hojas según su formología de limbo, hojas según su nervadura, según su peciolo, según su morfología de su margen, según su ubicación en el tallo. Entonces vamos viendo directamente.
Según su limbo, nosotros podemos hablar que son simples y que estas van a ser directamente un tipo de nervio principal. ¿Cuál es el nervio principal? El que observamos en pantalla. ¿Sí? Le voy a agigantar. Entonces nosotros tenemos aquí lo que viene a ser todo esto, recuerde, es un limbo, toda la hoja viene a ser el limbo y lo que es un simple que viene a tener un eje principal, lo que le estoy señalando, ¿sí? Y es, a partir de su eje principal van a nacer los diferentes tipos de nervios secundarios. Hojas compuestas, como su nombre lo dice, van a tener una hoja simple y las compuestas como vienen a ser los tréboles. Estas van a tener diferentes tipos de nervios que se esqueman directamente de un eje principal. Seguimos con las hojas según la morfología del limbo. Vamos a tener lineales y acorazonadas. Tenemos lineales cuando son directamente largas y angostas y la otra que son acorazonadas que forman directamente como un corazón. Pero a su vez también van a ser de forma oval y también acircular. Oval, estas hojas como lo puede observar, vienen a ser directamente de forma ovaladas y nuevamente van a tener un eje principal o nervio principal. A circular, que son similar a una aguja, como usted lo observa, y este tipo de hojitas en forma de agujas, como lo dice, van a encontrar en la sección de los pinos. Seguimos con la de tipo que es lanceolada. ¿Por qué le dice lanceolada? Porque es en forma de una lanza que tiene la forma de una lanza como tal, ¿sí? Que sumamente termina en punta, ya es sumamente disminuido. Seguimos con lo que viene a ser elíptica. ¿Por qué le dicen elíptica? O también en algunos casos también le dicen aserrada. Aserrada porque tienen como tipo sierras, mire. Y elíptica porque tienen en esta parte de los dos puntos al momento de unirse con su nervadura no son iguales. Según su nervadura, hablamos que son peninervias, hablamos de palminervias, paralelinervias, palmeadas, ¿sí? Peninervias que existen hojas de un nervio central, el que nace el resto, como usted observa aquí. Palminervias cuando el peciolo está ramificado en distintos nervios. Aquí está, mire, diferentes tipos de nervios longitudinales. Paralelinervios, que los nervios son paralelos entre sí y parten desde el peciolo. Aquí se encuentran. Aquí se encuentran y también se le dice la sección de palmeada y paralelinervio. Y aquí tenemos palmeada como palma y generan otro tipo de secuencias. Según su peciolo son sésiles y son pecioladas. Sésiles cuando éstas, a partir de su limbo, crecen desde sus ramas directamente, como usted observa. No van a tener sus ramitas de donde nacen lo que son las hojas, sino que las sésiles van a estar directamente asentadas a la sección de tallo. Pecioladas, hablamos cuando estas, en cambio, sí poseen un peciolo, como usted observa y lo que le estoy señalando. Estas van a generar un tipo de limbo distinto. Todo esto es limbo, recuerda. Las hojas, según su morfología y su margen, pueden ser enteras, cuyo margen es alisado, y dentadas, como usted lo observa, en forma de dientes. Onduladas, cuando forman tipo de ondas. Lobuladas, cuando forman un tipo de lóbulo semejante a la parte del oído, por eso es lóbulos. Aserradas, nuevamente lo hablamos, cuando forman un tipo de sierra y se encuentran sumamente lanceoladas, como lance.
Hojas según su ubicación al tallo pueden ser cuando, opuestas cuando están de esta manera. Entre hoja y hoja van a estar de izquierda a derecha, van a estar de la misma secuencia, por eso son opuestas. Conadas, conatas, cuando se acercan al peciolo, demasiado cuando están como que muy cerquita a la sección del eje principal que viene a ser el tallo. Esto vienen a ser conatas. Basales, cuando no tienen un tallo y nacen a partir del suelo, como vienen a ser los dientes de león. Verticiladas, cuando estas a partir del tallo van a generar diferentes tipos de hojas en forma de estrellas. Alternas, cuando en cambio estas no se encuentran de izquierda a derecha, no se encuentran como la otra, como estaba opuesto, sino que van a encontrarse una encima del otro. Como usted observa, primero está aquí una hoja y más arribita sale otra. Hojas modificadas. Son aquellas hojas que directamente han cambiado su estructura para poder realizar el proceso fotosintético. Hablamos de hojas que almacenadoras, protectoras, reproductoras, defensivas y de soporte. Hojas almacenadas como vienen a ser como cotiledones y que van a ser catáfilas como específicamente la cebolla. Hojas protectoras como son catáfilas protectoras como las brácteas, sí que forman un tipo de estilo cono. Hojas reproductoras como vienen a ser los estambres y que estos estambres van a estar formados o van a cuidarla en forma de carpelos. Las hojas defensivas son en forma de espigas y aguijones que vienen a ser las espinas de los cactus. Hasta aquí lo que viene a ser específicamente los tipos de, de, de hojas. Pasamos con, déjenme ver cuál es el esquema. Tipo de hojas, falta flores y tipo de frutos. Esto es hojas, flores. Listo, mire. Voy a utilizar la diapositiva. Tenemos lo que son las flores, lo que usted ha aprendido en niveles inferiores, en básico. Lo que viene a ser el estigma, lo que se encuentra aquí, el pétalo, el estilo, los sépalos, el pedúnculo, óvulos, ovario, que es todo esto, antera, filamento. Vamos viendo. Parte de la flor. Los pétalos son los que protegen y forman la corola. Entonces recuerde, por favor, los pétalos, al momento que se juntan o están en varios, se denomina corola. Y estas van a proteger directamente la parte reproductiva de la planta. Estos, dependiendo del tipo de color, también son atractores para los diferentes tipos de polinizadores. Hablamos directamente de un estilo. El estilo es la prolongación por donde va a pasar directamente el espermatofito. El estilo es sumamente largo y conecta al estigma con el ovario. ¿Cuál es la función del estilo? Es verificar la compatibilidad y directamente en donde cae el proceso de fertilización. Seguimos con la sección de los sépalos. Es una estructura vegetal que protege directamente a la sección
de los pétalos. Mire, antes de que salgan los que son las flores o los pétalos como tal, los sépalos van a estar directamente protegiendo a cada una de ellas. Su función de los sépalos viene a ser envolver a toda la sección floral, proteger a los órganos, piezas, entre otros, formar lo que es el capullo. El pedúnculo. El pedúnculo viene a ser toda esa ramita que va creciendo y que está solitaria antes de formarse directamente lo que es la flor como tal. Los óvulos. Los óvulos son los que se encuentran directamente en la parte interna de los ovarios y estos van a permitir directamente la fecundación y cuando estos no son fecundados van a formar lo que es la semilla. El ovario es el órgano sexual de la flor y que se encuentra en la parte inferior. Este va a comunicarse con el pistilo y directamente están con las angiospermas. La función va a permitir la fecundación y la formación del fruto. Antera es la sección masculina de la flor y dependiendo de esto se encuentran diferentes tipos de sacos pequeños que se encuentran directamente guardando las grandes cantidades de polen. Filamento. El filamento es la que se encuentra directamente en la parte extensora de que se encuentra protegiendo de alguna otra manera a la sección del polen en la parte masculina. La función de los filamentos principalmente es transportar los nutrientes a la antera para poder generar el proceso de polinización. Estigma. Es un cuerpo sumamente glandular que tiene a su vez también un tipo de elemento mucoso que al momento que llega un agente polinizador va a atraparlos con este medio mucoso para poder proceder al proceso de fecundación. Hasta aquí. Proseguimos con lo que es fórmula floral. Voy a regresar. Como ya sabemos ya entonces efectivamente las partes de la flor, vamos con fórmula floral. Definición, ¿qué es la fórmula floral? La fórmula floral directamente es un modo de representar simbólicamente las estructuras de una flor mediante el uso de letras, números, entre otro tipo de signos, ¿sí? Aquí encontramos todos los signos que representan lo que hemos visto, sépalos, tépalos, gineceo, androceo, todo esto se representa mediante una fórmula. Y vamos viendo características y la simbología respectiva. Características. Llevan su fórmula floral. Vamos a hablar lo que es simetría, ¿sí? Las simetrías cuando nosotros repartimos al cuerpo, ya sea humano o de un animal o en este caso una planta, de forma equitativa, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es sexualidad, cáliz, corola, perigonio, androceo, gineceo, planteación. Y vamos con la primera parte. Siendo estas las características, suman lo más importante y que ayudan a clasificar al reino Plantae y verificar si es que es mono o dicotiledonia, gimnosperma o angiosperma. La simetría. La simetría tiene un tipo de signo, ¿sí? Como usted observa, ahí tenemos la simetría. Mire cómo le divide, ya sea en dos lados o en varios lados. A eso se habla de simetría. Es una simetría actimorfa cuando no tiene forma y se lo representa con la letra X. Zigomorfa
cuando efectivamente se lo representa con la flecha hacia abajo, y asimétrica y se lo representa ya sea con una flecha inclinada hacia la izquierda, derecha o de forma horizontal. Sí, aquí encontramos lo que es zigomorfa, que se divide en dos lados, y asigomórfica, que se divide en varios lados. El sexo, si es que es masculina, como usted ya lo sabe, masculino de esta manera, femenino de esta manera, y hermafrodito es cuando es este signo y también se le coloca la flecha hacia arriba, cuando es hermafrodito. Cáliz se le representa con la letra K, ¿sí? Y la descripción botánica es para verificar cuántas piezas componen los sépalos, ¿sí? Y estos sépalos van a verificar cuántos generalmente van a formar eh, los pétalos. Existen tipos de cáliz. Cálices cuando son sépalos libres, dímero con dos piezas, trímero con tres piezas, pentámetro con cinco piezas, irregular, dilisépalo, irregular, dilisépalo, perdón, urceolado, forma como una olla, capullo, como usted lo observa, en forma de campana, bilabiado, el limbo o sépalo de dos partes o labios. No me voy a alargar mucho. eh, Existen diferentes tipos de floraciones, pero las floraciones no voy a alcanzar a darles. Si así usted ve que es sumamente extenso lo que es histología vegetal, eh, floraciones es sumamente más extenso. Corola. La corola es un vertilicio interno de flores que tiene prácticamente un carpio. Y aquí está la corola, lo que le decía dependiendo del tipo de floraciones. Sí, la corola y los tépalos. Dependiendo del tipo de cómo se encuentran distribuidos lo que vienen a ser los estambres, como usted observa en pantalla, tiene la clasificación. Sí, entonces de acuerdo a la disposición de los estambres, como usted observa, viene también el tipo de corola. ¿Qué es la corola? La corola es el conjunto de pétalos, ¿sí? De cómo se va a ir formando cada uno de los pétalos, ¿sí? Entonces tenga en cuenta de que dependiendo del tipo de corola también viene el tipo de estambre. Androceo. El androceo son los estambres, son los órganos masculinos. Y el androceo efectivamente viene a ser, pueden ser varios, un estambre o un estambre sumamente prominente. Recordando que también las plantas pueden ser macho y hembra, o como usted ya lo ha visto aquí en las diapositivas, pueden ser hermafroditas. Tipos de gineceo. Los tipos de gineceo pueden ser delimitados. No le voy a nombrar todos estos, usted ya efectivamente vaya sacando un resumen. El gineceo directamente va a tener diferentes tipos de elementos para poder generar lo que es el fruto como tal. Placentación. En biología se denomina placentación la formación de tipo de estructuras y disposición placentaria. ¿Qué significa eso? De cómo va generándose el proceso de crecimiento del fruto. Dos números de corchetes. Representa para poder determinar efectivamente cómo está distribuido lo que viene a ser el- la fórmula floral. Voy a regresarme un poco para poder verificar lo que se encuentra aquí la fórmula floral. Mire, voy para agrandarle.
Si observa aquí, mire, se encuentra lo que es la fórmula floral, lo que es los cáliz, los sépalos, aquí se encuentran corchetes, es el androceo, cuántos androceos tiene, cuántos cálices tiene, cuántos gineceos tiene, entonces eso es fórmula floral. Y esto es el diagrama floral. El diagrama floral es la representación en forma de secuencias de cómo se encuentra esta fórmula floral. ¿Sí? Por favor, recuerde que todo tiene que tener imágenes. Coloque esa fórmula, si es que desea consulte otro y dibuje un diagrama floral. ¿Sí? Que vaya acorde con la fórmula floral. Terminamos con fórmula floral y vamos con clasificación del fruto. Listo, vamos con clasificación del fruto. El fruto, como usted sabe, es un elemento que nace a partir de la fecundación. Y esta fecundación directamente va a engrosarse dependiendo del tipo de nutrientes que vaya generando el proceso y también la intervención de las hormonas. Tenemos aquí lo que son clasificación de las flores y dependiendo del tipo de secuencias vamos a tener frutos simples que se desarrollan a partir de una sola flor y tiene un único carpelo o pistilo o bien varios carpelos. Aquí tenemos representantes las uvas, las naranjas y el melón. Frutos agregados cuando tienen varios tipos de, de cómo es, de semilla, ¿sí? Nacen a partir de flores que tienen varios tipos de carpelos o pistilos libres. Son independientes, son de flores, como vienen a ser la chirimoya, la frambuesa, la mora, la zarzamora. Frutos complejos. Son frutos en las que además del desarrollo de los carpelos o pistilos, se unen a otras partes de la flor y aquí generan lo que es la bellota, manzana, pera y fresas. Frutos compuestos vienen a ser sincarpios o infrutos indecentes. Son todas las flores o inflorescencias que participan en el desarrollo estructural. Ejemplo dentro de estos tenemos la higuera, el moray, la piña, que directamente tienen un tipo de complejo interno. Clasificación antecedida por textura, por sus paredes. Podemos clasificarlos de acuerdo en frutos secos. El pericardio maduro es seco, independiendo la dehiscencia y que se paren en diferentes tipos de compuestos. Indehiscentes no se abren y se retienen en semilla en su interior. Son frutos secos, nueces de Madacay, piñas, semillas, sumamente que están protegidos en conclusión. Dehiscentes se abren de alguna manera para liberar o dispersar semilla. Son frutos dehiscentes, la retama, adormidra, ¿sí? Frutos carnosos, el pericardio maduro, el carnoso y jugoso a veces también son fibrosos y siempre son dehiscentes. Dentro de los frutos carnosos se distinguen los siguientes como son las drupas, las bayas, los desperidios, el peponide. Y aquí encontramos drupa, peponide, pomo, espendido, bayas, frutos esquizocárpicos que se producen en el ovario simple, bi o pluriloculados, sin carpios.
Pueden ser sumamente carnosos, secos, pueden ser discentes, son lobulados, son denominados eh, mericarpos porque se encuentran cubiertos directamente por en una capa sumamente gruesa para proteger la parte interna que es carnosa y la semilla. Frutos esquizocárpicos. Tenemos el aquenio, que son frutos esquizocárpicos, que son carpelados. Son frutos representantes de la familia de la Facaceae. Incluye como la haya, el castaño, el roble, entre otros. La cremocarpo viene a estar, son frutos sumamente aplicados, son mericarpos, son ramificados. Aquí tenemos la zanahoria, ergasulados o carcelulados. Encontramos lo que son carpelos abiertos, secos, indicentes, son lobulares, ¿sí? Esquizocárpicos, foliculados, son frutos esquizocárpicos que forman carpelos, lobulillos, núculos. Aquí encontramos lo que son mericárpicos, monosocárpicos, son labiados, son frutos córneos, diminutos. Regma son frutos nuevamente esquizocárpicos, como procede del guiniceo. Generan como un tipo de estilo de columna axial. Aquí tenemos la leche signilla, romeral, samaridio, hemocarpo salado procedentes de ovarios superiores que son sumamente grandes. Y hasta aquí. Hasta aquí tiene, por favor, colocar imágenes y en la parte final busca en el internet, pone partes de un fruto y dibuja las partes de un fruto para que pueda entender de qué estamos hablando cuando hablo de mesocarpio, endocarpio, pericarpio. Son las partes de un fruto. Entonces, por favor, dibuje un fruto con todas las partes del fruto como tal, por favor. Hasta aquí estaríamos ya finalizando todo el proceso que le he mencionado. ¿Sí?